Sí lo sé. Ya. Entonces, me pasó en una consulta de que atendía a una mujer de alrededor de unos 30 años, diría yo. Ya. Y me consulta, creo que lo que recuerdo era que era por un dolor pélvico. Entonces, dentro de los antecedentes que yo le pregunto para indagar dolor pélvico, llegamos a lo de la toma del PAP. Y al parecer ella nunca se lo había tomado. Y la razón por la que ella me dice que no se lo ha tomado es porque ella aún era virgen. Ok. Entonces, pero un rato antes, cuando le pregunté por con quién vivía, ¿cierto? Tenía una pareja mujer de hace como más de 10 años. Vivía con ella. Sí, pues, como de los 20 a los 30, no casi. Entonces yo le dije, pero explícame por qué tú eres virgen. Si también tienes una pareja y con la cual tú también mantienes actividad sexual. Claro, pues duermen juntas, ¿cierto? Se besan, se acarician, se tocan los genitales, supongo. Claro. Entonces, y claro, pues los cuerpos. Las cuerdas. Okay. Sí, pues, entonces, y claro, pues me dijo de que era porque ella nunca había sido penetrada por nada. Claro. Nunca había tenido una actividad sexual heteronormativa, ¿cierto? Coito. Y al parecer tampoco utilizaba el canal vaginal como parte de su actividad sexual. Entonces, por eso desde su concepción ella me decía que era virgen. Entonces, ¿qué te parece a ti? Amorcito. Bueno, la verdad es que la virginidad es un constructo social. Por ende, para ella el ser virgen era no haber sido penetrada. Pero la verdad es que la actividad sexual no se resume solo a eso. Claro, ¿cachai? En términos como públicos, por decirlo de alguna forma, ella era una persona que al parecer asexuada porque no tenía sexo penetrativo. Sí, pues, ella era virgen toda su vida hasta ese momento, pero sí había actividad sexual no de alguna forma no validada, claro. Socialmente como posible, como un deseo posible también. Sí. Y a través de la historia el deseo y el sexo lésbico ha sido invisibilizado totalmente. Entonces encontramos, por ejemplo, a los sodomitas, que son hombres que tenían sexo con hombres, que sí están descritos en la historia y en varios libros, pero las relaciones entre mujeres no existen en los libros. No son tan... En los libros de historia. Claro, no o están. Existen y nos hemos dado cuenta que cuando son para el morbo y el placer masculino. Claro. Ahí sí existen, pero cuando orbita alrededor de ellos. Sí. Pero el tema está igual en que construimos esta virginidad en base al catolicismo, a las religiones, claro, eso es lo que queremos nuestra cultura. En este capítulo, ¿cachai? Claro. Que es, ¿por qué tenemos esta paciente, por ejemplo, o esta persona, que en realidad puede ser una persona con la cual conversamos, que tiene esta idea de la sexualidad, ¿cierto? Y de la virginidad. Como un evento que ocurre de determinada forma. Sí. O sea, que se da entre un hombre y una mujer, sí. Es cierto, en donde el objeto A entra en el objeto B, sí. Y al parecer ahí se completa todo este acto sexual. Sí. Y ya se pierde la virginidad, y al parecer la única que pierde algo es la mujer. Uh-huh. Sí, entonces la virginidad, ¿será algo que existe, que no existe, es una realidad o es un mito? No ¿Se podrá ver a través de un examen médico? Sí. ¿Qué piensan ustedes, amigos que nos escuchan, amigas que nos escuchan? ¿Será verdad esto de la virginidad o es un mito? Agarre su cuchi y hágala explotar. Hey, ñañita bien chula, échale mostaza pura racatacata. Hola, somos la Pauli y la Caro, y esto es Sexualidad Descubierta, un podcast de sexualidad, mujeres y disidencias para todas, todos y todes. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo de hoy. Y decir que el concepto de virginidad,
¿cierto? Que trae una raíz, viene de la Virgen. Claro. La historia de esta mujer, ¿cierto? Virgen María. La Virgen María, que es una mujer que quedó preñada, embarazada, sin haber tenido actividad sexual. Claro, esa es la creencia o lo que está escrito al menos. Sí, pues. Entonces, la raíz de la palabra virginidad viene esto, de en algún momento de la vida representar pureza, castidad, ¿cierto? Y lo opuesto a virginidad o el antónimo es justamente algo sucio, perverso y maligno. Claro. Entonces, al parecer, el tener contacto sexual a la mujer, porque parece que solo es a la mujer, la ensucia, la mancha de algo del mal, al parecer. Del pecado. El pecado, el mal. Sí, pero lo triste es que al parecer solo las mujeres tenemos esta carga con respecto a que es malo, es malo cualquier tipo de contacto con el sexo, con la sexualidad, inclusive el saberlo, porque lo hemos visto en películas, claro, de que no es hasta el momento del matrimonio o de la noche de bodas que a la mujer se le enseñaba al parecer lo que debía que hacer, y lo que hemos escuchado que le enseñan es: tienes que dejar que el hombre te haga, porque él sabe lo que le corresponde hacer en esta situación. Entonces al parecer ya tienen que actuar como un muñeco tal cual, comportarse y dejar que la muevan y la cambien de posición al gusto del sujeto. Y eso al parecer es la educación sexual integral que se les daba a las mujeres, o las que viven quizás en estos conceptos todavía, o que todavía hacen parte de su vida estos conceptos. Sí, no es algo como alejado. Nuestra cultura no es la única, y el lugar donde vivimos no va a replicar todas las realidades del mundo. Y bueno, como empezamos con esto de la Biblia, que ya saben es un texto antiguísimo, entonces desde ahí ya se le da un estatus máximo a la virginidad con María. Sí, y yo creo que no es tan solo la Biblia, porque inclusive anteriormente, otras culturas, ¿cachai? Sí. No tiene que ver netamente con una sola cultura, sino que culturalmente en esa época se daba del... Pero es como para que vean la antigüedad que tiene este relato de la virginidad, más que nada. Entonces, cuando llega, ¿cierto?, la Virgen María y tiene este estatus de virgen, las creyentes asocian que eso es lo bueno, y todo lo contrario a eso es lo malo. Claro. Entonces, desde ahí ya viene esta creencia que ser virgen es como tienes que ser hasta que sea el matrimonio, ¿cierto? Y que tienes que ser una mujer ejemplar, y hasta con tu actitud. Claro. Sí. Hasta con tu actitud debes representar lo que es esa virginidad, ¿cachai? Entonces, ahí ya, en mi historia personal al menos, yo igual escuchaba este relato como de que era algo muy importante, que había que guardar para un momento especial, que era algo como que prácticamente se quebraba y ya nunca me volvía como al estado inicial. Hay una serie que lo representa súper bien, que es Jane la Virgen. No sé si tuviste alguna ya. Jane la Virgen es la que igual queda embarazada sin haber tenido relaciones. Claro, pero esta es la versión 2020. Claro, sí. Donde es por algún problema médico. Claro. Que finalmente queda embarazada. Encinta. Sí, pero ahí representan bastante bien como desde la cultura mexicana, que igual es al parecer bastante machista y patriarcal, como en sus raíces. La representan como una flor que se rompió, se le deshojó. que se pone, que se seca, que se le caen las hojas, ¿cierto? Qué triste, ¿no? Mira, y la connotación emocional que le da eso, porque cuando uno se va acercando como a ese momento, hay un estrés más, porque vas a perder algo al parecer, y se piensa que sí o sí va a ser con un hombre, y sí o sí va a ser como pene-vagina. Claro. Entonces aquí vienen también otras prácticas sexuales que a veces realizan las personas para no perder esta virginidad. Entonces, yo me acuerdo que una vez una profesora en la universidad nos contó que ella trabajaba como en un internado. Entonces, en ese internado habían adolescentes, qué sé yo, y había una chiquilla que le decía que ella era virgen,
Pero después conversando se dan cuenta que ella había tenido ya relaciones, pero de forma anal. Pero ella defendía, claro, a brazo partido, no, yo soy virgen, porque en mi vagina no ha entrado nada. Entonces nos podemos dar cuenta que virginidad finalmente es una creencia nomás. Claro. ¿Cachai? No es un término médico, no es algo científico y cuando entramos en esta parte igual nos cuestionamos el tema del himen, que a mí me gustaría que igual tú contaras qué es el himen. Dentro de las preguntas que hay en internet, que preguntan, ¿qué diferencia hay entre una virgen y una no virgen? Ya. Y la diferencia es que en la mujer virgen el himen todavía está indemne. Que eso es la gran diferencia entre una persona que mantiene su virginidad y una que no. ¿Ya? Claro. Ahora, el himen, en el capítulo anterior igual lo mencionamos dentro de las partes que están dentro de la genitalidad femenina, pero es esta, se describe como una tela que está horadada, es decir, que tiene orificios que cubre parcialmente la apertura del canal vaginal, pero como está parcialmente cubierta, ¿cierto? Permite que escurran los fluidos. Sí, y así es, ¿ya? Al parecer está presente en el cuerpo hasta más o menos los 2 años, ¿cierto? Que igual hay que considerar de que la literatura que uno puede encontrar alrededor del himen hay que pasarla por el ojo del género y del sesgo de género, porque en ciencia generalmente ha estado dominado por hombres que se interesan por estudiar desde la perspectiva masculina, inclusive las patologías que corresponden a mujeres o la fisiología femenina. Entonces, eso. Lo otro que quería señalar con respecto al himen, y que probablemente nosotros como matronas lo hemos visto en los controles que hacemos en recién nacido, es que se ve como una lengüeta, ¿cierto? Sí. Cuando uno observa los genitales, ¿cierto? Las personas que también son mamás lo van a poder reconocer en sus recién nacidas que tienen vulva, que al entreabrir los genitales uno puede ver como una especie de lengüita que aparece, que ese es el himen que de alguna forma sale de los genitales en ese momento, pero que ahí como recién nacida está presente, pero que al parecer después, como el cuerpo se va estirando, se iría adelgazando lo suficiente como para inclusive ser transparente. Y ahora, ¿cuándo se rompe el himen? ¿En qué momento, si existe y deja de existir? Nosotras yo me acuerdo que cuando comencé a atender partos, ahí reconocí bastante bien, porque en ese momento está súper hinchada la vulva, ¿cierto? Y las carúnculas se ven más como englobadas, por uno las puede reconocer mejor. Y las carúnculas son los restos justamente de himen que quedan a esa altura de la vida. Ahora, el mito es que solo esto es posible con la penetración de un pene. Claro. Pero la verdad es que... Sí, pues la verdad es que es tan elástica el tejido del himen que se rompe cuando se estira y se presiona. ¿Ya? Ahí es cuando se comienza a rasgar. Por ende podríamos tener inclusive un primer coito y no romperse. Podríamos usar tampones, podríamos usar medicamentos inclusive que nosotros igual indicamos y que utilizamos las mujeres vía vaginal, y aún así no romperse, porque el agujero puede ser lo suficientemente grande y elástico como para poder permitir la entrada y salida de objetos a través de Claro, si no, imagínate, las niñas menstruarían y quedarían como obstruidas ahí. Claro, sí, o sea, si no es algo que esté así, si el himen existiera de forma permanente como se cree, cuando nos tocara menstruar, ¿por dónde saldría esa menstruación? Sí, se quedaría, y los casos en los que ocurre, porque hay, a todo esto, como caras también hay himenes. Hay himenes que... Hay uno que es el imperforado justamente, y que ese para justamente que no ocurra lo que estamos relatando, tiene que ser cortarse. Por un médico, obviamente, sí. Claro. La virginidad. Bueno, con el tema del himen igual...
quería decir que hay niñas que practican deportes desde muy pequeñas o practican ballet, qué sé yo, donde hacen estiramientos muy extensos y que también ahí se podría romper el himen. Y lo más probable es que en algún primer movimiento o estiramiento se rompa una parte, claro, después en el siguiente otra, después haciendo otra actividad se pueda romper. El punto es que al final se rompe paulatinamente y no en un primer evento como tal. Sí. Podría haber un primer evento sexual y aún así no romperse. Entonces, ahora lo que me gustaría señalar es que ¿para qué existe, ¿Para qué existe este himen? Y es, o sea, corporalmente tiene su función obviamente, pero lo que voy que en la cultura, en la sociedad existe y es para justamente controlar y atemorizar a las personas, porque a las mujeres se les atemoriza con que se van a dar cuenta de que no son vírgenes. Sí, las personas que están alrededor de ella se van a dar cuenta al momento que ella tenga actividad sexual, porque de alguna forma sus cuerpos van a cambiar. Ese es un primer mito, de que el cuerpo se te va a enganchar. Sí. Y de hecho alguna vez yo te conté de que siendo adolescente, primero medio, por decirte, yo estaba en un grupo de compañeras, ¿cierto? En un hall de un colegio, mirando a las otras personas y preguntándonos así como cuáles de ellas ya habrían iniciado actividad sexual, ¿cierto? Claro. Pensando en que a lo mejor se les iba a notar de alguna forma. Y lo que me recuerdo que conversábamos era de que al parecer era cuando los muslos estaban un poco más separados, ¿cierto? Que hay ciertas anatomías en las que los muslos tienen como una apertura en medio y otras no. Entonces, claro, desde nuestra inocencia también y de las creencias que traíamos de nuestra casa, intentando como descubrir cuál sería y cuál no. Claro. Y lo otro que trae acompañado es bastante el tema de esta discriminación que se hace después, pues, o sea, así como esta es la que ya empezó, sí, pues, y estas son las que no, ¿cachai? Y se les da un estatus como de ahí están las chicas buenas y ahí están como las chicas malas. Y ya empezamos como a ponernos bizarros con el concepto de virginidad y a rayar un poco la papa también. O las más grandes y las más chicas, como de alguna forma infantilizando a las que no han tenido. Y las otras actividad, de alguna forma ya entran a la categoría de mujer, porque este otro dicho desde lo masculino que es te hice mujer, ¿cierto? Cuando en realidad yo nací siendo hembra y me construí como mujer luego. Claro. Ahora, con respecto a lo del control, es que existen todavía en este planeta en el que vivimos en el 2023, en pleno 2023, las pruebas de virginidad. Me muera. Que significa de que de alguna forma se podrían hacer análisis, exámenes físicos que te podrían indicar la existencia o no del himen, indicarte si esa persona ha tenido o no actividad sexual. Estas pruebas de virginidad todavía se practican en algunas partes de este planeta y en general las personas que son sometidas a ellas lo hacen porque es a petición de los padres o los posibles pretendientes, ¿cierto? Sí. Para determinar si estas son aptas al matrimonio, o también puede ocurrir en el caso de empleadores para determinar si es que son aptas para algún tipo de trabajo. Me muera. Sí. Entonces lo que se evalúa en este examen médico, por decirlo de alguna forma, es la virtud y el honor o el valor social de las mujeres y niñas. Claro, y como examen médico chafa, decimos nosotros, porque la verdad es que el himen se pudo haber roto antes por otra actividad, entonces no es válida esa evaluación médica. En realidad no hay un concepto médico para ser virgen. Es verdad, porque cuando nosotros, por ejemplo, categorizamos las patologías o las condiciones médicas o de salud, en ninguna parte la virginidad se considera como un estado de parte del ciclo de la mujer. Entonces, netamente, es una creencia de la cual estos médicos se toman para ofrecer un servicio que no... y aparte dan certificados de virginidad. ¡Qué chafa, de verdad! Mientras leía información acerca de la virginidad, igual apareció la noticia de un rapero que anualmente le hacía a su hija exámenes médicos para determinar la indemnidad del himen. No, qué horrible. No sé desde qué edad quizás la comienza a someter a esos exámenes. Eso es un abuso. Eso era lo que te quería decir, porque al parecer
se creó como categoría este concepto de abuso basados en el honor y del matrimonio forzado. O sea, son personas a mujeres a las cuales se someten a este tipo como de calificación para ver si son aptas socialmente para, y evidentemente a las personas que son sometidas a esto, que obviamente una mujer, una niña o adolescente que es subida a una camilla fuera sin su voluntad, ¿cierto? Es un evento evidentemente doloroso para la autoestima, humillante y traumático también, ¿no? Además de para la autoestima también corporal, porque no sabemos de qué forma también lo examinan. Pues. Claro, de todas maneras, es súper traumante, imaginarlo ya es traumante. Sí. Pero eso, pues la virginidad como está asociada a esta castidad, pureza y ser buena y no sé qué otras cosas más, al parecer por el mundo machista es súper valorada, pues. Claro. Entonces cuando uno lo ve en las películas, por ejemplo, es como fue la primera noche de boda y al otro día está como la familia entera esperando afuera para sacar la sábana para ver si realmente la niña era virgen o no. Esa es otra forma de comprobar la virginidad, porque claro, justamente la ruptura del himen, o el que tú dices que es la sábana... La sábana ensangrentada. Sí, como ritual. Como ritual, sí. O sea... Y esto transversalmente en muchas culturas, y no sé si hasta esta altura de la vida se siga aplicando. Sí, es que en nuestra sociedad no hay un machismo de ese extremo que podamos ver, pero en otros países en donde la mujer se le han quitado todos sus otros derechos, sí, po. Lo más cercano que he reconocido ha sido Colombia y México, en donde todavía se practica lo que es la mutilación genital femenina. Es horrible. Sí, que igual me gustaría hablar un poquito de eso, porque la mutilación genital femenina de alguna forma es un ritual que se realiza en las mujeres para limpiarlas, para purificarlas. Okay. Y se practica entre que están lactando en el periodo de lactancia hasta los 15 años más o menos de vida. Y consiste en mutilar, cortar el clítoris específicamente, y claro, dependiendo de qué tan profundo sea el corte, hay tipos de mutilación, donde pueden ser el clítoris, el capuchón del clítoris, labios menores, labios mayores, y en otras situaciones suturar, ¿cierto? El corte, ¿cierto? Para cerrar la apertura, o la vulva en general. Y no yendo más lejos, amor, ¿no te acordáis cuando decían como el puntito para el marido? Qué horrible. Ay, cuando suturan después de un parto, nos falta, ahora no se ve, pero antes era muy común escuchar al ginecólogo que estaba suturando así como ya, y le vamos a hacer un puntito más para el marido, como para achicar el orificio. Sí. Y la verdad es que eso también es una parte de mutilación genital, porque le estás haciendo más pequeño el orificio y creando una cicatriz con la sutura que estás haciendo. O sea, se pierde ahí también inervación. ¿Cuál es el objetivo de hacer ese procedimiento médico? Es netamente pensado, no pensado ni en el placer femenino, ni tampoco pensado en la salud de la mujer, sino que es netamente pensado en el placer masculino, para que tenga un canal vaginal más estrecho y le permita, al parecer, mejor placer en la actividad sexual. Claro. Eso yo lo escuché harto estudiando obstetricia, pero después también en la consulta con una paciente que era más o menos de mi misma edad, y ella le pasó cuando ocurrió su parto. Ella tuvo su parto, tuvo un desgarro y el médico le hizo el comentario. Yeah. Entonces, y ella con su pareja, que obviamente éramos como son más o menos de la misma generación, quedaron espantados, y como cuando uno sufre un abuso en salud, evidentemente uno no reacciona como desearía, ¿cierto? Levantando la voz, sino que quedaron, obviamente, además después de un parto, que estás en una situación súper vulnerable. Entonces ella luego después lo denunció, obviamente, y en esa consulta lo validamos como una violencia obstétrica. Claro, porque fue una violencia de género en un momento súper vulnerable para la mujer y para la familia en general, porque estaba ella con su pareja, al parecer con otro hombre que podría haberla protegido desde una perspectiva patriarcal, ¿cierto? Pero obviamente era una situación vulnerable para todos.
Sí, así que no estamos tan alejados de esas realidades de mutilación. Serán otras prácticas, pero finalmente es hacer un daño también. Y pensar claramente que la mujer es un instrumento, un objeto de placer para un otro. Sí, y no un ser humano sintiente, deseante, que también tiene su propia forma de vivir su sexualidad y su actividad sexual. La señorita Chu en la casa o en tu casa. Dime a ver, la virginidad, al igual que otras cuestiones de nuestra cultura, son invenciones, son constructos, o sea que de alguna forma se han inventado en nuestra cultura y han perpetrado tanto tan profundo que me parece así que siempre estuvieron con nosotros, pero no siempre fue así. Claro. Y la sexualidad es otra de las aristas más de la vida que se construyó de una forma. Y lo que conversábamos hace rato, que la sexualidad femenina no siempre se vivió como se vive actualmente, bajo estos estándares como de matrimonio, reproducción. Exacto, como encerradas bajo este contexto, ¿cierto? Al cual sí, porque una de las cosas que logró el patriarcado con el tema de la sexualidad es domesticar la sexualidad de la mujer, ¿cierto? O sea, de alguna forma domesticar es hacerlo hogareño, pues hacerlo de la casa. Lo que estaba fuera de la casa, ahora lo metemos dentro de la casa y le ponemos normas y reglas, y la virginidad es una de esas normas, ¿cierto? Sí, una forma de control de la mujer para supervisarla y saber cuándo ya transgredió esta norma, ¿cierto? Que la hace hogareña. Claro. ¿Cierto? Pero no siempre fue así, y la sexualidad de las mujeres antes del patriarcado, ¿cierto? Antes de la civilización, cuando se vivían tribus. Sí. Era otra la vida que se tenía, ¿cierto? Y las mujeres, los hijos se reconocían a través de las madres, ¿cierto? Las mujeres sabían a quiénes parían y eran inseminadas por los hombres. Y los hombres, de alguna forma, su misión era proteger a la tribu y a todos, porque al final los hijos eran de todos. Entonces, de alguna forma, con el patriarcado o esta forma de civilización posterior, la que termina perdiendo todo el rato siempre es la mujer, ¿cierto? Sí. Porque lo que antes para ella era libre, ahora termina siendo reducida a un contexto. Que es la casa, los hijos y el marido. Sí, de todas maneras, en la historia se puede ver cómo se fue domesticando la sexualidad de la mujer en beneficio del hombre. Porque claro, ya una vez tienes hijas, estas hijas en algún momento las tienes que casar. Entonces, importa que sea esta mujer virgen, que sea sumisa, que sea buena. Recordemos que en algún momento de la historia la educación de las mujeres se basaba en aprender a bordar, en aprender a cocinar y cosas que son para la familia y ser una buena esposa. Sí. No se esperaba nada más de ella tampoco, de las mujeres en ese entonces. Porque este hombre que es padre de una mujer tiene que negociar con otro hombre, ¿cierto? A su mujer y a su hija, perdón, y su hija vale para ese otro hombre por el prototipo de mujer que puede hacer y la cantidad de hijos que le pueda dar. Claro. De hecho, hace poco estaba leyendo el libro este que te quité y te puse a leer, el de Mujer, Raza y Clase. Sí, de Angela Davis. Donde en algún momento a las mujeres de raza negra se vendían por su potencial reproductivo, de tener X cantidad de hijos, estoy hablando de 15, 18, 20 hijos, y en algunos casos las mujeres, al igual que el ganado, le quitaban a los hijos al nacer para que nuevamente pudiera quedar embarazada para tener otro hijo, porque eran esclavos, o sea, claro, eran considerados obviamente esclavos. Entonces cada hijo era otro esclavo más, y así se comerciaba a la mujer como cuál vaca que te sirve para, o tal gato o perro, porque al final hasta los perros ahora son vendibles por su potencial reproductivo. Claro, las hembras creo que valen más que los machos. No sé, para la gente que compra perros, porque yo nunca he comprado un perro, siempre los he adoptado, los prefiero así. Claro. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Con respecto de la virginidad. Otra cosa que me gustaría señalar es que a raíz de este concepto de virginidad es que podemos categorizar o se construye la categorización y los estereotipos de género en relación a la mujer. Sí. Entonces, desde una perspectiva
masculina o centrada como en el patriarcado, vas a tener dos tipos de mujeres, ¿cierto? Donde tienes a una que es la mujer con la Con la que que te te vas a casas, casar. ¿cierto? Que es esta mujer pura y casta a la que tú desvirtúas, al parecer, Claro. para que te dé hijos y al final para tú poder darle tu patrimonio a los hijos de tu sangre, porque en la antigüedad no hubiese pasado así, porque No. como se conocía la línea materna, no tenías pito que tocar con los hijos, ¿cachai? Porque eran de todos. Y ahora como tú quieres tus hijos que sean tuyos, te adueñas de una mujer, ¿cierto? Porque la compraste o la obtuviste por diferentes medios, ¿cierto? Porque aquí igual hay otra cosa que podríamos señalar, que es el tema del rapto. Ay, en la antigüedad se da mucho el rapto. El rapto, que es esto de arrebatar, ¿cierto?, a una mujer, sacarla de su contexto familiar y social. De hecho, a mi bisabuela le pasó eso, po. Ella tenía como 12 años y estaba lavando en el río y la historia que me contaban era que mi abuelo pasó, que era bastante mayor que ella, y había tenido un matrimonio donde se le había muerto una señora, pasa en caballo, la toma y se la lleva. Y ahora eres mi esposa, con 12 años. Y fue un secuestro. Eso fue un secuestro. Y después, posteriormente, fue violada. Sí, pues probablemente. Sí, tuvo hartos hijos, pues tuvo 7 hijos. Pero bueno, así se veía antes y era como normalizado. Ah, no, es que el tata se la robó. El abuelo se la robó, entonces así era la cosa antes y napo, es lo que le tocó, ¿cachai? Sí. Volviendo a los estereotipos de género, entonces tienes esta mujer, ¿cierto? Que va a ser por tu voluntad o no, vas a ser la mujer que le iba a dar los hijos, ¿cierto? Y por otra parte está la otra mujer, que es la que tienes fuera del matrimonio, que es esta mujer que toma como este rol un poco más perverso, más de, y ahí todo este tipo de infidelidades, como que no, que ella me engatusó. Ay, claro. Claro, de alguna forma como demonizando un poco a esta otra mujer a la que la llamamos, la que culturalmente se llama la puta, la que es la zorra, ¿cierto? Claro. Con otros calificativos. La fácil. La mujer fácil, sí. el más sí, actual, si lo llevamos a la actualidad, creo que en mi contexto de crecimiento estaba esta creencia como de que una mujer que tuviera actividad sexual o un romance con varios hombres ya era una mujer fácil. ¿Cachai? Entonces, para mí el crecer y pensar como, si yo accedo a esto, me voy a terminar convirtiendo en esta categoría de fácil, ya no voy a ser deseable para tener un matrimonio conmigo, y mil cosas, ideas que van armando un bucle gigante en donde ya terminas con una autoestima por el solo hecho de haber pensado en que querías iniciarte en esa parte de tu vida. Y de adulta, creo que donde más lo encontré fue, por ejemplo, teniendo citas. Claro. En donde, claro, cuando hay una intención como más sexual, uno en realidad puede preguntar cosas, pero en realidad los hombres siempre preguntan la misma lecera. ¿Y con cuántos has estado antes? Y es como, en serio, amigo, de verdad hay que contestar eso, porque yo creo que es una pregunta innecesaria. Porque en realidad yo lo que creo que los hombres quisieran escuchar es como, sí, no, nunca he estado con nadie, tú eres el primero y eres el mejor, no sé. Tengo 30 años. Claro, y me guardé toda la vida para ti. Amigo, no, soy un ser humano, también siento, y tengo derecho a ejercer mis deseos carnales si así los quiero. Porque de alguna forma se valora a la mujer en relación a su vida sexual. Claro, como si fuera un objeto que se gasta o se mantiene. Entonces, cuando nos dejen de ver como objetos, la virginidad va a dejar de importar, porque en realidad es algo personal que se vive en lo personal, ¿cachai? Y que no existe. Y que no existe, pues, ¿cachai? El inicio de tu actividad sexual puede comenzar mucho antes que haya pasado eso, ya sea porque tú te tocaste antes, ya sea porque tuviste ahí, no sé, un besuqueo rico con alguna persona que te gustaba cuando eras adolescente. Ya eso es iniciar la actividad sexual porque hay un deseo por el otro. Sí, de hecho, la heteronorma nos ha hecho creer de que la única forma válida de tener sexo es a través del coito, pues, claro. Que es, como tú bien lo describes, y lo repito, es que objeto A, que es pene, entra un objeto B, que es vagina, y sale. Y eso es una penetración, y eso al parecer es el inicio de la actividad sexual. Sí. Y por eso hay gente que cree que toda la actividad que se tiene previa a una penetración es la previa al sexo. Claro. Les cuento, alerta, ya estaban teniendo sexo. Sí, el coito, claro, como te decía, ahora
¿cuáles serían las formas en las que una persona inicia sexualmente? Tú ya hablabas algo como, por ejemplo, el tener sexo con uno mismo, la autoexploración, que la autoexploración es de toda la vida, o sea, no es que nos iniciemos con la autoexploración, solo que llega un punto en el que descubrimos el deseo erótico, y en el que otras cosas, de alguna forma, en nuestro imaginario comienzan a estar presentes, ¿cierto?, que nos llevan hacia el erotismo. Sí. Claro, pero por ejemplo, cuando ya existe este deseo, ¿cierto? Y esta autoexploración, cuando nos queremos compartir con un otro, yo, por ejemplo, diría que evidentemente el acariciar el cuerpo de un otro de diferentes formas y sobre todo como en las zonas que llamamos las zonas privadas, ya sea el trasero, los genitales, las mamas, el abdomen, no sé, la espalda, las caderas. Su besito ¿cierto? en el cuello. Eso ya son formas de iniciarte sexualmente. Sí, porque ya es no erótico. es solo. Ya es erótico. Luego de eso, los mismos besos. Yo soy una fiel creyente de que los besos son muy genitales. Porque yo le voy a pedir que hagan el ejercicio de que cuando besen esto que besan a alguien o estén besando a alguien, cuando lo analizan, la sensación que se siente es muy genital. Cuando uno tiene actividad sexual. Sintiendo la humedad en los genitales a medida que se va besando mucho. Por eso es tan rico el besuqueo. Entonces, sí, de alguna forma ese mito o ese dicho que dice de que tienes que besarlo como para saber si va a haber química, y evidentemente sí, porque se comparten químicos a través de la saliva y del beso, las feromonas, ¿cierto? El olfato. Así que evidentemente es muy sexual, el besar es muy sexual, y eso lo hemos de alguna forma como separado, porque el beso se ha romantizado tanto, claro, que se le ha quitado su connotación sexual. Claro. ¿Ah? Hay personas que dicen así, pues, así como, no, yo solo te voy a dar besos como durante el acto coito y después de eso yo no beso. Porque como que lo asocian con el amor, pues, ¿cachai? Entonces enamorar. Claro, entonces yo solamente te voy a besar cuando hay algo más erótico. Pero bueno, esto en realidad como en personas emocionalmente no resueltas, claramente. Después del beso, la masturbación, pues, hacia el otro. No necesariamente hay un contacto genital con genital, ¿cierto? Pero sí ya estás accediendo a las zonas privadas, ¿cierto? De la otra persona. De la otra persona. Evidentemente con el consentimiento, que es igual es un tema bastante extenso que queremos tocar en otra oportunidad. Y luego de eso ya vendría, por ejemplo, el roce genital. Sí. Ya eso es, y ahí estamos hablando de roce genital, o sea, pueden ser cualquier genital, con cualquier genital se pueden rozar. No hay solo una forma de hacerlo, no lo de objeto A entre objeto B, sino que objeto B con objeto B, objeto A con objeto A, objeto A con B con C, con todo el abecedario que usted quiera. Pero sí, es cierto eso, tenemos que dejar de pensar que la única forma de tener sexo es una y que la única forma de iniciarnos es esa, de que entre objeto A en objeto B. Y con respecto a la penetración, que la penetración no solamente es con pene, porque de otras formas también se puede, y por ejemplo con juguetes, con dildos, ¿cierto? Igual puedes penetrar con dildos, y también con las manos, con los dedos. Con los deditos. Y eso, y de alguna forma, el estigma que tiene la penetración dentro de la actividad sexual es distinto. Eso. Y finalmente, bueno, el sexo oral, que también sería una variante de las posibles actividades sexuales que se podrían tener. O el anilingus también, po. Claro, porque sexo oral es boca con alguna parte de los genitales, yo creo. Sí, ¿cierto? Pero creo que hay que ampliarnos a saber de que hay muchas otras formas de dar más placer, y hay personas que me dicen así como, no, ¿cómo? Le va a chupar el poto a alguien, qué asco. Pero hay personas que lo hacen y sí les gusta, entonces la verdad es que hay que desmitificar, no es como que esos sean de pervertidos y tales otras actividades, no. Es que de alguna forma todos tenemos sexo de distinta manera. Volvemos a la idea de lo sucio. ¿Por qué el sexo, por qué la genitalidad se ha entrampado en esto de lo sucio? Porque, bueno, también tiene que ver por lo que yo he escuchado en algún momento ha sido que porque como es una zona de desechos, ¿cierto? ¿Cachai? Como está la orina, ¿cierto? Los fluidos vaginales y las deposiciones, se les ha quitado como lo erótico al ano. Sí, el ano es el sexo más democrático.
porque todos tienen Es ano. verdad, po, todos pueden- Y todos pueden ocuparlo, Sí, pero el tema está sí. que también asociamos el ano al dolor, a retener, y en nuestra sociedad hay harta gente típica, pues entonces asocian claramente que está mal tener sexo. La sociedad está muy apretada, está muy Claro, contenida. está muy contenida, entonces Tiene mi que consejo es soltar. relaje la pelvis un ratito, por favor. Suelte el ano. Como para ir finalizando lo que es el capítulo de hoy, que es virginidad, mito o realidad, quisiera dejar algunos tips, principalmente para quienes aún no han comenzado con esta etapa de su vida y para quienes lo están pensando, ¿ya? La verdad es que el incluir o no el coito en nuestra vida sexual no es algo obligatorio y no nos da ni nos quita ningún valor como personas. Son opciones que tomamos en momentos determinados y que no nos van a quitar nada, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, eso es algo como social nomás, esta creencia de que te quita algo. Tu cuerpo no va a cambiar, no es como que la gente te va a ver y va a decir, ah, ya tuvo, ya lo hizo. No, eso no va a pasar. No existe. Las pruebas de virginidad tampoco existen, así que si alguna vez su mamá o alguien les dice, no, yo te voy a llevar a la matrona para que compruebe que tú eres virgen, mentira, eso no existe, no se hace como una prueba, no tiene un sustento científico. Pau, ¿tú quisieras dejar algunos tips? Sí, que abstenerse de actividad sexual, ¿cierto? Que igual de alguna forma nosotros la enseñamos o lo mencionamos como una forma de protegerte si es que es bajo libre elección. Porque cuando lo que criticamos es la abstinencia sexual cuando es bajo coerción, bajo amenaza, ¿cierto? Es impuesta porque no decida, porque hay personas que deciden no tener actividad sexual de ningún tipo, porque también hay personas dentro del colectivo que son asexuales, que no tienen líbido o su deseo sexual no es tan potente como para que deseen tener actividad sexual de forma regular y frecuente como otras personas sí. Y que causas por las cuales las personas también no se atrevan, por ejemplo, a relacionarse sexualmente con otras, hay por montones, tienen que ver con cuestiones de salud mental, ¿cierto? Con cuestiones de ansiedad, autoestima. También en el caso de los hombres, o los que se socializan como hombres, preocupaciones y ansiedad por el rendimiento, ¿cierto? Por disfunciones sexuales, ¿cierto? Que igual se dan en la adolescencia. Entonces, eso, con respecto a la actividad sexual, pueden haber muchas razones por las cuales una persona no desea iniciarse y se mantenga como en esta categoría de virgen, pero volvemos a lo mismo, o sea, no te quita el valor, ni te aumenta el valor haberte iniciado sexualmente o no haberlo hecho, porque es una decisión netamente personal y que debe ser con consentimiento, y hablo de consentimiento tanto para la otra persona cuando uno se comparte con otro como para uno mismo. O sea, uno mismo de alguna forma tiene que aprobar y consentir ciertas prácticas en nuestro propio cuerpo, porque hay cosas que simplemente no nos gustaron o que nos da miedo poder incursionar, y el miedo es válido porque el miedo te está alertando de una amenaza. Hay algo ahí que tú de alguna forma no ves como un peligro. Entonces, como tú te estás cuidando, el miedo es completamente válido. Ahora, la idea es que podamos irnos gestionando, y por eso no lo hemos hecho, pero invitarlos a ir a la matrona para poder conversar estas cositas que tienen que ver con la vida sexual y tus propias decisiones. Sí, importantísimo. Escuchar al cuerpo, siempre nos está diciendo algo, si no se siente cómodo es porque no es para mí y punto. Y probablemente no es para ti en ese momento, no significa que en otro momento no lo puedas intentar, y una persona que te acompaña y te quiere y aunque no haya emocionalidad de por medio más íntima, respeto, pero que te respete, ¿cierto? Va a entender que ese no es el momento, y probablemente a lo mejor lo que hace falta es una conversación y luego al segundo momento a lo mejor sí se va a poder. Sí, como tip también podríamos dejar esto, en lo personal yo lo apliqué en mi vida y me funcionó bien, y es el de limitar, por ejemplo, oye, no sé si en realidad voy a querer tener coito. Está bien que pudiesen pasar otras cosas, pero con eso no sé si todavía estoy convencida. Y eso también marca el tiro a la raya para que la persona, en el caso de que fuese hombre, ¿cierto? Sepa que hay que poner también límites
seguros para ambos. Y si no le parece, bueno, puede tomar su decisión de irse al tiro nomás, pero que sepan que no es quizás lo que siempre queremos. A veces es más placentero otro tipo de actividad. Claro. Y eso, Sí, bueno, va despidiendo. sí, yo quisiera agradecerle a todas las personas que han reproducido nuestro capítulo anterior, ¿cierto? Estamos muy contentas por todas esas personas que le han prestado un poco de tiempo para escucharnos y nuestras ideas. Así que esperamos que se sigan quedando porque tenemos mucha cosa para hablar, ¿cierto? Sí, todo lo que tiene que ver mucho con tema. la sexualidad de la mujer y de la disidencia, ¿cierto? Y desde una perspectiva de matrona, porque me pasa frecuentemente que cuando uno empieza a hablar cosas de matrona, como que la gente se interesa, te empieza a preguntar, y es como que hay una pregunta tras otra, así que esperamos que también esta instancia sea como para incursionar por ahí. Sí, si tienen preguntas pueden hacerlas, pueden seguirnos en Instagram, mandarnos sus preguntas en Instagram, sexualidadescubierta.podcast. Y eso, esperamos armar una linda comunidad y muchas gracias a quienes ya nos han escuchado. Y eso, besitos. Chao.